diría es que estas charlas están enmarcadas en el programa de integridad de la Cámara de Construcción y mi idea es que podamos ir tocando algunos temas relacionados a la problemática de la integridad en la industria particularmente. Y la verdad es que uno siempre, yo diría que hasta la década del 90, se pensó que el problema de la corrupción era un problema solamente del Estado, ¿no? Que era un problema de los funcionarios públicos y que los privados sufríamos o padecíamos la corrupción. A partir de la década del 90, ciertas responsabilidades del Estado empezaron a ser trasladadas hacia el sector privado y se empezó a considerar que el sector privado era corresponsable de la corrupción, ¿no? Y ahí es que entonces las regulaciones internacionales y las regulaciones locales, las normas locales, empezaron a poner más foco en la responsabilidad del sector privado, de la actividad empresaria, de la actividad industrial, en los niveles de corrupción que tienen los países. Y en general, yo diría que en Latinoamérica esa corresponsabilidad del sector privado llegó tardíamente. Primero Europa y fundamentalmente Estados Unidos generaron responsabilidades para las empresas que pagaran sobornos en el extranjero. Es decir, si ellos tenían empresas nacionales que iban a hacer negocios a otros países, fundamentalmente Latinoamérica y Asia, y esos empresarios sobornaban a los funcionarios locales, ellos castigaban esas prácticas. Y uno se pregunta, ¿y por qué esos países centrales perseguían que sus empresarios, que su sector privado se corrompiera en el exterior? Bueno, porque ellos consideraron que esas prácticas corruptas que iban adquiriendo las empresas y el sector privado en el exterior, después iba a permear puertas adentro de sus fronteras e iban a corromper a sus propios funcionarios. Entonces, yo diría que esa cuestión geopolítica, donde las democracias más estabilizadas del mundo y los centros de poder del mundo empezaron a advertir que había que establecer políticas para evitar la corrupción puertas afuera, fuera de sus fronteras, bueno, empezó a generar responsabilidades que quedaron plasmadas en las normas locales de esos países y en las convenciones internacionales. Y esto yo les voy a dar un ejemplo muy claro que se va a entender en todo el proceso de privatización de la Argentina, por ejemplo. Yo les hablé de que este proceso comenzó en la década del 90 y las privatizaciones fueron para esa época. Fíjense que hubo grandes casos de corrupción que se investigaron en relación a las privatizaciones, donde los países centrales que ganaron esas licitaciones, España, Italia, Francia, consideraban hasta ese momento que pagar sobornos en el extranjero era un gasto. Y así lo contabilizaban. Pagar un soborno a un funcionario de un país latinoamericano no era un delito en el país de origen y era hasta considerado un gasto porque decían, bueno, la verdad que yo ¿por qué me tengo que preocupar si voy a hacer negocios a otro país? ¿Por qué me tengo que preocupar que ese país no tenga funcionarios corruptos? Ese es un problema de la soberanía interna de ese país. Entonces, había como una concepción de que el problema de la corrupción se resolvía puertas adentro. Aquello de que los problemas se resuelven en casa, bueno, esto es lo mismo. Los países tenían esa concepción. Dicen, yo me tengo que preocupar de que mis funcionarios no se corrompan, tengo que preocuparme de que mis empresas no se corrompan, pero lo que hacen afuera a mí no me preocupa. Y muchas de estas investigaciones judiciales que se hicieron en Argentina y que se hicieron en el mundo, comprobaron esto. Comprobaron que los países centrales no tenían una vocación, una preocupación de perseguir la corrupción en la periferia, en los países en vías de desarrollo. ¿Esto qué generaba? Y bueno, generaba que nosotros, países en vías de desarrollo, estamos de alguna manera condenados
a tener funcionarios, estábamos condenados a tener grandes niveles de corrupción porque nuestros funcionarios eran tentados y de alguna manera el sistema normativo internacional no los castigaba, salvo las normas locales de cada país. Entonces, yo diría que eso fue de alguna manera cambiando, quien más presión vino haciendo fue Estados Unidos a través de una norma que se llama la FCPA, donde trató de lograr consensos internacionales, es decir, que todos los países se dieran cuenta que fomentar la corrupción, incluso puertas afuera de sus territorios, era malo para el contexto mundial, para todos era malo. ¿Por qué? Porque esas prácticas después permeaban puertas adentro y se generaba un framework de corrupción en empresas, en funcionarios, en sistemas financieros, y eso era malo para todos. Entonces, yo diría que primero está la norma de Estados Unidos, la FCPA, que es la que regula la prohibición de pago de sobornos de americanos en el exterior. Después tiene un correlato, que son las disposiciones del buen gobierno, las directrices del buen gobierno corporativo de la OECD en Europa, que también empiezan a castigar esto que yo les decía, que las empresas de los países centrales empiecen a pagar sobornos a los funcionarios de los países en vías de desarrollo. Y todo eso empieza a quedar plasmado luego en los códigos penales y en las normas locales, tanto de los países centrales como de los países en vías de desarrollo. Y por eso es que al día de hoy tenemos casi un conjunto de normas y de convenciones a nivel internacional que castigan pago de sobornos realizados por empresas privadas a funcionarios de países en vía de desarrollo y también, por supuesto, el pago de sobornos en los propios países centrales que son los suscriptores de las convenciones. Entonces, yo diría que ese consenso internacional de que la corrupción era mala para todo el contexto internacional comenzó primero con los otros crímenes más organizados, como es el terrorismo o el lavado de dinero. Es decir, el consenso fue primero respecto de que el terrorismo era malo y que había que generar normas globales en esa materia. Después se generaron normas globales en materia de lavado de dinero y finalmente se permeó toda esa política de disposiciones en lo relativo a la corrupción. Entonces, yo diría que la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción es central y es una responsabilidad delegada por el Estado. Es el Estado quien primariamente tiene la responsabilidad de perseguir a los corruptos. Los privados, en realidad, las empresas tienen por finalidad generar rentabilidad para sus accionistas, generar riqueza en las comunidades en las que operan, pero no tienen una responsabilidad primaria de combatir a los corruptos, ni aún a los corruptos que tienen en sus propias, o que podrían tener en sus propias organizaciones. Pero el Estado, los estados soberanos, se han de alguna manera declarado incapaces de hacer ese combate contra estos delitos organizados solos. No pueden combatir solo el terrorismo, porque el terrorismo tiene múltiples ramificaciones en distintos países, en distintos paraísos fiscales, en distintas jurisdicciones. Y bueno, entonces, imagínense un juez de un país donde hay un acto terrorista que tiene que lograr cooperación internacional de, no sé, de países de Asia, de países de América Latina. Entonces, la verdad es que a nivel de la comunidad internacional se fue tomando conciencia de que ciertos crímenes organizados tenían que lograr activar ciertos niveles de consenso internacional entre los países para lograr disposiciones comunes que les permitiera combatirlos. Entonces, estas disposiciones fueron primero en lo relativo al terrorismo, después en lo relativo al lavado de dinero y finalmente terminó permeando en lo relativo a la corrupción. Y aquí este traslado de responsabilidad
que existe de los estados hacia el sector privado, se va reflejando en algunas disposiciones, ¿no? Se van dictando normas que le dicen al sector privado, bueno, vos si sos empresario y querés hacer negocios de determinada rama, de determinada actividad, con el Estado nacional, con el Estado provincial o con los estados municipales, tenés que aplicar estos estándares, estas disposiciones, estos protocolos. Y si no lo aplicás, bueno, después cuando aparezca algún caso, nosotros vamos a presumir que vos actuaste de manera deliberada, o sea, que vos expresamente no cumpliste con estos estándares porque vos sabías que estaba tu empresa teniendo malas prácticas. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, este traslado de responsabilidades, ¿es justo, digamos, que el Estado, que tiene todo su aparato, que tiene fiscales, que tiene fuerzas especiales, que tiene organismos de inteligencia, con capacidad para investigar a los corruptos, le traslade al sector privado? Bueno, yo digo, me parece que, como dije al comienzo, los estados se han declarado incapaces de enfrentar estos crímenes organizados con eficacia. Y en realidad lo que nos están pidiendo como sector privado es algún nivel de colaboración. Nos están pidiendo que los empresarios, el sector privado, la industria y sectores que históricamente han sido impactados por niveles de corrupción, de alguna manera pongamos el hombro, ayudemos al Estado, cooperemos. Y para eso es que los estados fijan algunas políticas. Esas políticas, vamos a ir después desgranándolas y analizándolas, van cambiando de acuerdo al tipo de estado de que se trate y, por supuesto, de acuerdo al tipo de industria o de actividad de que se trate. Así que de esta manera quedan planteados estos interrogantes y los seguimos conversando.